Los argentinos votaron el domingo para elegir a la mitad de los diputados y a un tercio del Senado de la Nación. El partido en el poder, La Libertad Avanza, triunfó frente al peronismo con más del 40% de los votos, 64 escaños en la Cámara de Diputados y 3 en el Senado. Para platicar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Luciano Ancelini, quien es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Internacionales y licenciado en Ciencia Política, además de profesor de Relaciones Internacionales en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, San Martín, Quilmes y en la Universidad Torcuato Di Itela. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola Elena, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su presencia. Pues partiendo de la idea de que las elecciones legislativas argentinas se presentaron como una especie de plebiscito sobre los 2 primeros años del gobierno de Javier Milei, ¿qué nos dicen estos resultados? Bueno, Elena, la verdad que se trató de una elección, como suelen decir los analistas, de un cisne negro, digamos, ¿no? Nadie preveía en la previa electoral semejante resultado. Ya hace poco más de un mes atrás, en la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, la oposición había ganado por 14 puntos, la fuerza, digamos, que conduce el gobernador Axel Kicillof. Esto también fue catalogado en su momento como una sorpresa. Todo eso hacía prever un escenario mucho peor, digamos, para el oficialismo. Y nuevamente las encuestas volvieron a fallar. Como bien señalabas recién, este triunfo, cerca del 41% de los votos contra el 32% de la principal fuerza opositora, lleva, digamos, a incrementar el número de escaños para La Libertad Avanza, que alcanza 64 nuevos diputados y 13 nuevos senadores, como bien señalabas. Todo esto que marca que hubo un montón de cuestiones en el proceso electoral que hacían prever, digamos, una caída del gobierno, desde un narcoescándalo, ¿no? El gobierno tuvo que bajar en la principal provincia, en Buenos Aires, a su primer candidato a diputado, José Luis Espert, porque se reveló, digamos, haber recibido transferencias por parte de Federico Machado, un acusado, digamos, de lavado de activos y narcotráfico extraditado a los Estados Unidos. Tuvo casos de corrupción muy importantes en la Agencia Nacional de Discapacidad. En fin, una crisis interna con renuncias en el gabinete en la semana inmediatamente anterior a la elección, con lo cual todo hacía prever un magro resultado para el gobierno y nuevamente las encuestas fallaron y el gobierno saca el 40%, como decíamos recién. Esto se da en el marco, y me parece que este es otro punto muy importante para analizar, de una intervención como nunca antes se dio en la historia argentina, del gobierno de los Estados Unidos. Así Hay es. que remontarse 80 años atrás, 1945, para recordar una intromisión tan importante. En ese momento, el entonces embajador de los Estados Unidos, Will Braden, articuló a las fuerzas de oposición a quien ganó las elecciones en 1946, que fue Juan Perón. Bueno, algo de similar tenor se dio previo a esta elección, con una visita de Milei a la Casa Blanca y una articulación directa por parte de actores económicos, militares y políticos del gobierno estadounidense con el gobierno argentino. Nosotros hablaremos justamente de eso, de la relación y los condicionamientos por parte de Donald Trump más adelante, pero primero quisiera preguntarle, profesor, sabemos que durante estos 2 años de gobierno Javier Milei no contó ni con los suficientes diputados ni tampoco senadores para poder llevar hacia adelante sus principales reformas. En ese sentido, aunque ya decíamos, no cuenta esta vez tampoco con mayorías absolutas, ¿se puede decir de alguna manera que quizá tenga carta libre para impulsar proyectos? Además, dijo, habrán nuevas reformas. Bueno, esto es lo que se especula, ¿no? Esto es también lo que, como decíamos recién, le requirió a través de un asesor informal que se llama Barry Bennett, ¿no? del presidente Trump, le requirió por favor a Milei establecer una nueva lógica de diálogo con ciertas fuerzas de la oposición. Milei fue un presidente muy disruptivo, digamos, y de muy maltrato, digamos, con el resto de las fuerzas políticas, a tal punto que en su discurso ante la Asamblea Legislativa, su primer discurso lo dio espaldas al Congreso, ¿no? Y calificó en reiteradas ocasiones a los miembros del Congreso, a los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, de ratas y adjetivos todavía peores, digamos, ¿no? Bueno, ahora Milei está obligado, digamos, a articular. Lo que se especula es que ciertas fuerzas de centro, con las que no tuvo buen diálogo, digamos, fundamentalmente a lo largo de todo este año, bueno, esa relación se pueda recomponer. En gran medida porque estas fuerzas de centro, que se nuclean en la denominada Liga de Gobernadores, que llevó
que fue, digamos, a la elección bajo la etiqueta Provincias Unidas, realmente le fue muy mal en la elección, le fue muy mal y las encuestas auguraban un mejor desempeño, sobre todo en dos provincias muy importantes que son Santa Fe y la provincia de Córdoba. En ambas ganó la Libertad Avanza e incluso en una de ellas, en Santa Fe, quien gobierna la provincia salió tercero, digamos. Esto deja a estas fuerzas, digamos, de centro en una situación de debilidad. Eso genera cierta expectativa en los Estados Unidos y en la Libertad Avanza respecto de poder articular con esos sectores para llevar adelante una agenda fundamentalmente económico-financiera que incluye, entre otras cuestiones, una polémica reforma laboral. Ahora hablemos de los votantes. Sabemos que hubo al menos 12 millones de argentinos que no fueron a votar, pese a que el voto es obligatorio en Argentina. Es la cifra más alta desde 1983. ¿Qué nos dice este porcentaje de abstención entre la ciudadanía argentina, profesor? Bueno, yo creo que esto es algo que se viene observando, no fue de la elección de ayer, sino que viene dándose de manera sistemática en estos últimos 2 años. De manera que esto nos dice claramente que la ciudadanía está, digamos, bastante descontenta, digamos, con la performance de las fuerzas políticas tradicionales. Eso la llevó en gran medida a votar a un personaje como Milei, ¿no? Que es un outsider, o que por lo menos era un outsider, hasta que fue electo diputado por la ciudad de Buenos Aires, pero no venía de una trayectoria política conocida. Pero lo cierto también es que esta elección no viene a, digamos, despejar completamente las dudas, toda vez que el propio Milei viene experimentando una caída muy importante en su imagen pública, ¿no? Es decir, venía como lo nuevo, lo que salía del sistema político y viene experimentando, digamos, un deterioro en su imagen. Bueno, las elecciones de ayer pueden generar cierta expectativa en el gobierno, pero yo creo que en el fondo, al final del día, esta, digamos, insatisfacción de la ciudadanía y fundamentalmente de las generaciones más jóvenes, digamos, sí, con la política en general, bueno, alerta, digamos, al mundo de la política respecto de la necesidad de ofrecer nuevas alternativas. Ahora, algunas figuras de... Sí, perdón. No, continúe, por favor. ¿Algunas figuras nos decía? No, digo, algunas figuras despuntaban en ciertas localidades, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se especulaba, digamos, con el triunfo de la fuerza de oposición, el peronismo, pero fundamentalmente porque llegaba como candidata una joven, Karen Tepp, digamos, que, bueno, expresaba cierta renovación, por eso fue una sorpresa su derrota también, así que, bueno, no aparecen o parecieran, digamos, demorarse la aparición de nuevas figuras que puedan, bueno, traer nuevas expectativas a la ciudadanía. Por eso yo creo que los índices de participación son los que usted mencionaba recién. Ahora sí, los argentinos votaron con una preocupación muy particular, que es la que además siento que está en consenso en el mundo cuando uno llega a las urnas, la economía. En ese sentido, con esta nueva reconfiguración de las cámaras, ¿qué esperar sobre las propuestas y las promesas económicas para un país donde, si bien es cierto que la inflación ha bajado, los costos siguen altos? Exactamente, Elena. Yo creo que va a ser muy difícil, más allá de las expectativas que se generan respecto de que Milei pueda encarar un mejor diálogo político con por lo menos las fuerzas de centro. Sabemos que el 32%, digamos, que votó al peronismo va a ser una oposición, digamos, irreductible. Ahí yo no veo que pueda encontrar, digamos, resquicio, digamos, para reconfigurar un diálogo. Lo que pasa es que la naturaleza de Milei es una naturaleza muy refractaria, digamos, al diálogo. Le ha costado muchísimo. Así que hay que ver cómo encara esta etapa. Cierto es que es una exigencia muy marcada por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Esto quedó muy claro en la visita que hizo Milei, casi, digamos, como un participante de reparto más, en una conferencia de prensa, digamos, del presidente Donald Trump. Sabemos que esa fue la exigencia del asesor Barry Bennett, ¿no? Que se reunió con figuras muy importantes de este centro dialoguista, para llamarlo de alguna manera, dentro del Congreso, ¿no? Esto fue impulsado por un asesor directo del presidente Milei, que es Santiago Caputo, que además, digamos, desde Estados Unidos se espera que crezca, digamos, en el gabinete y que vaya a asumir algún rol
formal, ¿no? Y después, por supuesto, es un requisito, digamos, poder acordar ciertos temas con la oposición porque hay una agenda que viene por detrás del salvataje financiero. Es decir, este salvataje financiero que el gobierno de Milei encuentra en los Estados Unidos tiene, por supuesto, como contrapartida concesiones muy importantes en el terreno geopolítico. Es decir, el propio secretario del Tesoro, Bessent, señaló que este salvataje financiero se explica por razones geopolíticas, ¿no? Esto es realmente novedoso en la Argentina y la verdad que no contamos con demasiadas experiencias de niveles de intervención de esta índole, ¿no? Yo me remontaba 80 años atrás, pero la verdad es que en ese momento la elección la ganó el peronismo y esta intromisión, digamos, no se dio. En este caso tenemos lo que podríamos denominar una intromisión o una intervención por invitación. Y esto es realmente novedoso y vamos a ver cómo lo resuelve la clase política argentina, la ciudadanía argentina en los próximos 2 años. Justamente usted habla de intervención. Nosotros sabemos que hay sobre la mesa quizá un acuerdo comercial a nivel bilateral o el estudio de una posible dolarización. ¿Qué esperar precisamente después de que logra la libertad, avanza este triunfo tras el condicionamiento de Donald Trump, que usted bien lo ha dicho, de que ganara las elecciones para poder continuar apoyando? Hablábamos de un préstamo muy reciente, pero también de la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué esperar a partir de ahora con el gobierno de Donald Trump tan presente en la agenda argentina? Bueno, el gobierno va a hacer todos los esfuerzos por llevar al pie de la letra estas imposiciones, ¿no? Digo, todas las señales van en ese sentido. Hay que prestar atención a cómo está reconfigurando su gabinete el presidente Milei, ¿no? Digo, para que se den una idea, el ministro de Economía, Luis Caputo, es un ex-trader del JP Morgan, ¿no? El principal banco de inversión, digamos, de los Estados Unidos, que además ha celebrado en plena veda preelectoral su convención mundial con la presencia de su presidente, Jamie Dimon, que recibió a Milei. No, Milei recibió en Casa de Gobierno a Jamie Dimon, sino que Jamie Dimon recibió, digamos, a Milei en el Museo de Arte Decorativo. Todo un dato, ¿no? Caputo, ministro de Economía, pertenece o tiene su historia en JP Morgan. El presidente y el vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Berning, provienen de JP Morgan. El nuevo viceministro de Economía, que va a asumir ahora, José Luis Daza, proviene de JP Morgan, ¿no? Ya viene cumpliendo funciones en el gabinete hace 2 años. El principal asesor del presidente, actualmente al frente de la empresa nucleoeléctrica, con grandes iniciativas en materia de uranio, un mineral crítico, trabajó en JP Morgan. Es decir, esto es algo de lo que no tenemos antecedentes y creo que va a estar muy claro, digamos, esas iniciativas van a ir por ese lado. Ahora, la capacidad que tenga el gobierno de Milei de conseguir los consensos para llevar adelante leyes, digamos, que respondan a acuerdos comerciales, como me preguntabas recién, Elena. Sí. Lo de la dolarización lo veo realmente todavía más difícil, digamos, porque en eso sí ni siquiera hay grandes consensos y hasta el Fondo Monetario Internacional se ha manifestado contrario. Así que yo creo que eso ha sido más una herramienta, digamos, una bandera de campaña cuando llegó al gobierno Milei hace 2 años, pero no lo veo en la actualidad como una posibilidad. Bueno, le agradezco muchísimo. Nos quedaron sobre la mesa algunas preguntas, pero gracias de verdad por su análisis desde Argentina, Luciano Ancelini. Espero una próxima ocasión. Gracias. Bueno, saludos, Elena. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.